Hueles el ganado antes de verlo. No el olor limpio de una vaca sola pastando en un potrero cercado, como las que tu madre ordeñaba en la granja de tu abuelo, en el condado de DeWitt, Texas, sino el olor compuesto de 2.600 cabezas de ganado Longhorn, apretadas en una columna de casi 2 kilómetros de largo, que avanza hacia el norte, levantando una nube de polvo alcalino tan densa, que el sol se convierte en un disco cobrizo, y el horizonte desaparece, y tu mundo se reduce a un túnel de partículas en suspensión que se meten en los ojos y en la nariz, y en la boca, y entre los dientes, y debajo de las uñas, y dentro de los pulmones, y que saben a sal y a excremento, y a hierba pisoteada, y a algo más que no es exactamente un olor, sino una presencia. La presencia orgánica de 2.600 animales de 400 kilogramos cada uno, cuyos cuerpos generan calor metabólico suficiente para elevar la temperatura del aire circundante en 2 grados, y cuyas pisadas colectivas producen una vibración en la tierra que sientes a través de las suelas de tus botas y a través del cuerpo de tu caballo, y que se transmite por tu columna vertebral hasta la base del cráneo como un latido, como el pulso de un organismo descomunal, del que tú eres apenas una célula periférica, una célula cuya función es mantener a ese organismo moviéndose en la dirección correcta durante los próximos 3 meses y 1.500 kilómetros de pradera abierta entre San Antonio y Abilene, Kansas, a lo largo de una ruta que no aparece en ningún mapa oficial, porque no es una ruta en el sentido que los hombres de la ciudad entienden la palabra. No es un camino, ni un sendero, ni una carretera. Es un instinto colectivo marcado por los huesos blanqueados de los animales que murieron en los arreos anteriores y por las tumbas sin nombre de los hombres que los conducían, y que yacen bajo montículos de piedra que la hierba ha cubierto, como si la pradera quisiera borrar toda evidencia de que alguien pasó por aquí, de que alguien vivió y murió y sufrió sobre esta tierra plana e infinita, que los texanos llaman simplemente el camino, el Chisholm Trail. La arteria de ganado y ambición y desesperación que conecta el sur arruinado por la guerra con el norte hambriento de carne. Y tú eres una de las células rojas que transporta la mercancía a través de esa arteria. Y la mercancía eres tú tanto como las vacas, porque un vaquero en 1873 vale exactamente lo que el capataz decidió que vale, que son $30 al mes, pagaderos al final del arreo si llegas vivo. Y si no llegas vivo, no se paga nada, porque los muertos no cobran, y los muertos no protestan, y los muertos no le cuentan a nadie que $30 al mes por trabajar 18 horas diarias bajo un sol que te pela la piel de la nuca, como una cuchilla, y un frío nocturno que te congela la humedad del sudor en la ropa, y te convierte en una estatua de hielo montada sobre un caballo exhausto. Es una compensación que insultaría a un esclavo si la esclavitud no hubiera sido abolida hace 8 años en una guerra que dejó al sur sin dinero, sin infraestructura y sin otra industria viable que 4 millones de cabezas de ganado, Longhorn cimarrón, que vagan por el chaparral de Texas sin dueño y sin valor, hasta que alguien descubrió que una vaca que vale $4 en Texas vale 40 en Kansas. Y esa diferencia de $36 multiplicada por 2.600 cabezas es la ecuación que te sacó de la granja de tu madre y te puso sobre este caballo y te convirtió en lo que eres. Un hombre de 19 años, con medio año de experiencia. Un sombrero de fieltro de ala ancha que compraste usado por $1.50. Y una ignorancia sobre lo que te espera en los próximos 90 días, que es paradójicamente lo único que te permite montarte cada mañana sin que el miedo te paralice. Tienes 19 años y no sabes nada. Sabes montar porque naciste montando. Porque en el condado de DeWitt, los niños aprenden a sentarse en una silla de montar antes de aprender a sentarse en un pupitre. Y tu abuelo te puso sobre un caballo a los 4 años y te dijo que un hombre que no sabe montar no es un hombre sino un estorbo. Y esa definición de masculinidad equina te acompañó durante toda la infancia como un segundo bautismo. Sabes lazar porque tu padre, antes de morir de fiebre tifoidea, cuando tú tenías 11 años dejándote una granja hipotecada y una madre con 3 hijos y 0 perspectivas, te enseñó a lanzar la reata con la muñeca y no con el brazo, a calcular el diámetro del lazo según el tamaño del animal, a anticipar la trayectoria de un becerro en carrera
corrigiendo el tiro 2 grados a la derecha, si el viento viene del norte. Y practicaste tanto que a los 15 podías enlazar un poste a 15 metros 9 de cada 10 intentos, lo que no te hacía bueno sino aceptable, porque los buenos enlazan postes a 20 metros 10 de 10, y los buenos no son muchachos de 19 años que huelen a leche agria, sino hombres de 35 con manos como cuero de talabartería y ojos que han visto suficiente muerte para no pestañear ante nada. ¿Sabes disparar, más o menos, un revólver Colt Single Action Army de calibre 45 que compraste a crédito en la tienda de Dietrich en San Antonio por $17 que pagarás con tu primer salario si sobrevives al arreo? Un arma de 1 kilogramo y 6 onzas con un cañón de 19 centímetros que dispara 6 cartuchos de pólvora negra y que llevas en una funda de cuero, sin curtir, amarrada al cinturón, con un nudo que probablemente se desataría en el peor momento posible, porque no sabes hacer nudos de funda como los hacen los vaqueros veteranos, los que llevan la pistola baja en el muslo, con la funda atada al cinturón, y a la pierna con correas de cuero engrasado, que permiten un desenfunde limpio en menos de un segundo. Un segundo que es la diferencia entre estar vivo y estar alimentando a los coyotes en una zanja del territorio indio. No sabes cocinar, no sabes rastrear, no sabes leer las nubes para predecir tormentas, no sabes identificar agua alcalina que envenena al ganado, no sabes cruzar un río crecido sin perder reses, no sabes nada de lo que importa. Y todo lo que importa lo aprenderás en los próximos 3 meses de la peor manera posible, haciéndolo mal primero. La cuadrilla está compuesta por 11 hombres y un cocinero. El trail boss, el jefe del arreo, es un hombre llamado Caleb Sutri, que tiene 41 años y un rostro que parece tallado en madera de mezquite, con un cuchillo sin filo, todo aristas y sombras y líneas profundas que no son arrugas sino cicatrices topográficas dejadas por 20 años de sol y viento, y polvo, y decisiones que no admitían error. Sutri no habla. Sutri emite instrucciones con la economía verbal de un telegrafista que paga, por palabra, norte. Agua 3 millas. Tormenta. Aprieten. Su autoridad no viene del volumen de su voz, sino de la certeza geológica de sus decisiones. En 20 años de arreos, ha perdido menos ganado que cualquier otro capataz del sur de Texas, y esa estadística le otorga un capital de confianza que ningún discurso podría comprar. El segundo al mando es un tejano llamado Moss Davenport, 34 años, bigote de morsa, una cicatriz de cuchillo que le cruza la clavícula izquierda de lado a lado, y que obtuvo en una pelea en un salón de Fort Worth, cuya causa no recuerda, porque estaba lo suficientemente borracho para pelear, pero no lo suficientemente sobrio para recordar por qué. Moss es el encargado de la remuda, la manada de 65 caballos de reserva, que viaja junto al ganado, y que proporciona monturas frescas a los vaqueros, porque un caballo de arreo trabaja 4 horas antes de necesitar descanso, y un vaquero trabaja 18, lo que significa que cada hombre necesita entre 4 y 5 caballos por día, y la gestión de la remuda es un arte logístico que Moss ejecuta con una eficiencia que un oficial de intendencia del ejército envidiaría. Los demás son hombres, cuyas historias no preguntas, porque en la pradera las preguntas personales son una descortesía que puede costarte un diente. Hay un ex soldado confederado de Mississippi que todavía lleva el kepi gris y que duerme con un fusil Springfield de avancarga, que ya era obsoleto en Gettysburg, y que aquí es un anacronismo armado, pero que él carga como otros cargan una Biblia, como un talismán contra un pasado que lo persigue. Hay 2 vaqueros negros, freedmen, hombres liberados por la enmienda 13ª, que encontraron en el arreo de ganado una de las pocas industrias del sur que contrata sin preguntar el color de tu piel. Porque al ganado no le importa quién lo arrea, y al capataz no le importa nada, que no sea llegar a Kansas con el mayor número posible de reses, vivas. Hay un mexicano de Coahuila llamado Esteban, que es el mejor jinete que has visto en tu vida, y que monta con una gracia que convierte el acto utilitario de sentarse sobre un animal en algo que se parece al arte, con las piernas relajadas y las manos suaves y el cuerpo moviéndose con el caballo, como si fueran un solo organismo de 8 extremidades. Y Esteban habla poco inglés, pero entiende todo y comunica lo que necesita con gestos.
y con una sonrisa que tiene más elocuencia que los discursos de la mitad de los congresistas en Washington. Y hay un cocinero, un hombre de 58 años, llamado Phineas Boggs, que conduce el Chuck Wagon, un carro de madera modificado con un armario trasero abatible, que funciona como mesa de trabajo, y que contiene todo lo necesario para alimentar a 12 hombres 3 veces al día, durante 3 meses. Sacos de harina de trigo, frijoles pintos secos, café en grano que muele cada mañana en un molinillo de hierro fundido, atornillado al lateral del carro, tocino salado, azúcar morena, sal, levadura en polvo, melaza, latas de tomates y duraznos, y un suministro de carne fresca, que consiste en lo que los cazadores de la cuadrilla maten por el camino: venado, antílope, pavo salvaje, y ocasionalmente una res que se quiebra una pata y que Sutri ordena sacrificar, porque arrastrar un animal lisiado ralentiza la columna. Boggs cocina con la creatividad limitada de un hombre que tiene 6 ingredientes y 100 días, lo que significa que comerás frijoles y pan de soda, y tocino, y café todas las mañanas y todas las noches, con variaciones tan sutiles que tu paladar dejará de registrarlas después de la segunda semana, y la única excepción será el Son of a Bitch Stew, un guiso que Boggs prepara los domingos usando las vísceras de la última res sacrificada, los sesos, la lengua, el hígado, los riñones, los testículos, todo cortado en cubos y hervido durante 6 horas en un caldero de hierro con chile seco y cebolla. Silvestre, un guiso cuyo nombre completo nadie pronuncia delante de Boggs, porque Boggs considera que la palabra bitch es una vulgaridad innecesaria, y el hombre que la diga en su presencia no comerá esa noche. Y la amenaza de no comer es, en el contexto del arreo, una amenaza existencial, que supera en gravedad a la mayoría de las amenazas armadas. Los primeros días son una educación en humillación. Te asignan la posición de drag rider, el jinete de arrastre, la posición más baja de la jerarquía del arreo, literalmente y figurativamente. El drag rider va al final de la columna de ganado, detrás de las 2600 cabezas, tragando el polvo que levantan todas las patas que van delante, un polvo tan espeso que a veces no puedes ver al animal que cabalgas y respiras a través de un pañuelo de algodón atado sobre la nariz y la boca que se satura de tierra en menos de una hora, y que entonces se convierte en un filtro inútil que solo añade la sensación de asfixia a la lista ya considerable de incomodidades. Tu trabajo es empujar a las reses rezagadas, los animales viejos, los enfermos, los tercos, los que se detienen a pastar y se niegan a moverse, y que debes golpear en los flancos con la reata enrollada, o gritar hasta que la garganta te arda como si hubieras tragado brasas. El polvo se acumula en capas sobre tu ropa, tu piel, tu cabello, tus pestañas, y cuando al final del día, Boggs sirve la cena, y te sientas en el suelo junto al fuego, los otros vaqueros miran tu silueta blanca de polvo, y se ríen con la camaradería cruel de los hombres, que ya pasaron por donde tú estás, y que saben que el drag rider no solo traga polvo, sino también orgullo, porque cada metro de polvo que tragas es un metro de distancia entre tú y los point riders, los jinetes de punta que van al frente de la columna, donde el aire es limpio y el ganado obedece, y la vista se extiende hasta el horizonte sin obstrucción. Y la distancia entre el drag y el point es la distancia entre el novato y el veterano, entre el que no sabe nada y el que lo sabe todo. Y esa distancia se recorre no con el tiempo, sino con la competencia. Y la competencia se demuestra no con palabras, sino con actos. Y los actos que importan en un arreo de ganado son pocos y definitivos. ¿Cómo manejas una estampida? ¿Cómo cruzas un río? ¿Cómo sobrevives una tormenta? ¿Cómo reaccionas cuando todo se va al infierno? Y el infierno es una noche sin luna, con 2600 animales aterrados, corriendo en la oscuridad hacia un precipicio que no puedes ver. La primera estampida ocurre la noche del 15º día. Estás dormido sobre tu silla de montar, que es tu almohada, tu colchón y tu armario. La silla bisalia de 15 kilogramos, con fuste de madera cubierto de cuero crudo, que es el objeto más valioso que posees. Más valioso que la pistola, más valioso que el caballo, porque el caballo es del patrón, pero la silla es tuya. Y un vaquero sin silla es un peatón. Y un peatón, en la pradera, es un muerto que todavía camina.
Estás dormido con las botas puestas porque nunca te quitas las botas. Nunca. Ni para dormir, ni para cruzar un río, ni para nada. Porque las botas son tu segunda piel y tus espuelas son tus segundos pies. Y quitarse las botas en un campamento de arreo es como quitarse la armadura en medio de una batalla. Un trueno te despierta. No un trueno del cielo, un trueno de la tierra. Sientes la vibración antes de escuchar el sonido. Una vibración que sube desde el suelo a través de tu columna y que reconoces instantáneamente porque Moss te la describió la segunda noche, alrededor del fuego, con la voz baja y monótona de un hombre que narra su propia pesadilla. Es el sonido de 2600 cabezas de ganado corriendo simultáneamente en una dirección dictada por el pánico. Un relámpago iluminó el cielo. Un cuerno chocó contra otro. Un coyote aulló demasiado cerca. Algo activó el interruptor colectivo del instinto de huida. Y ahora, la manada entera se mueve como un río de carne y cuerno, a 30 km/h hacia la oscuridad. Y tú tienes exactamente entre 8 y 12 segundos para levantarte, agarrar la silla, encontrar tu caballo, ensillarlo y montarte antes de que la masa de ganado llegue a donde estás y te convierta en algo que Boggs tendría que recoger con una pala. No ensillarás a tiempo. Nadie ensilla a tiempo en una estampida nocturna. Lo que haces es lo que hacen todos. Te levantas, agarras la silla, corres hacia donde crees que está tu caballo de noche, el caballo que mantuviste ensillado y atado a una estaca. Precisamente para esta contingencia, porque Sutri lo ordena. Y Sutri no ordena nada que no tenga una razón forjada, en la experiencia de haber visto morir a hombres que no siguieron órdenes, montas y cabalgas hacia el sonido. Cabalgas hacia el sonido, no lejos de él, hacia él. Porque el trabajo del vaquero en una estampida no es huir sino contener, y contener una estampida de ganado Longhorn en la oscuridad total de una pradera sin luna es el acto más peligroso que un ser humano a caballo puede realizar en este continente en esta década. Más peligroso que una carga de caballería, más peligroso que una cacería de bisontes, porque el ganado no razona, y no se detiene, y no distingue entre un hombre a caballo y un arbusto. Y si tu caballo tropieza en una madriguera de perro de las praderas, o pisa una piedra, o resbala en el barro, caerás bajo las patas de 1000 animales que pesan 400 kilogramos cada uno, y que corren con la fuerza ciega del terror, y no quedará de ti lo suficiente para llenar un ataúd. Cabalgas en la oscuridad, guiándote por el sonido. Encuentras el flanco derecho de la manada, te acercas al animal líder, le gritas, le disparan un tiro al aire con la 45 que truena como el fin del mundo, y cuyo fogonazo ilumina durante una fracción de segundo un panorama dantesco de ojos desorbitados y cuernos y bocas espumeantes y cuerpos chocando entre sí con una violencia que produce el sonido de huesos partiéndose, e intentas hacer lo que Moss te enseñó, forzar al líder a girar hacia la derecha, y si gira a la derecha, los que van detrás girarán también, y eventualmente la manada se curvará sobre sí misma, formando un círculo que se aprieta progresivamente hasta que los animales no tienen espacio para correr y se detienen, jadeando, temblando, con los ojos blancos de adrenalina y los flancos empapados de sudor. Y tú estás ahí, en el centro del ojo de un huracán de carne, con el corazón desbocado y las manos temblando y la boca seca, como la arcilla del lecho de un río muerto. Y estás vivo. Y esa es toda la victoria que existe esta noche. La victoria elemental de no estar muerto. La estampida dura 47 minutos. Cuando amanece y Sutri cuenta las cabezas, faltan 63 reses que se dispersaron en la oscuridad y que 2 jinetes pasarán los próximos 2 días rastreando por la pradera. Y falta un hombre, el ex soldado confederado de Mississippi. Lo encuentran a medio kilómetro al sur del campamento, en una depresión del terreno, donde su caballo tropezó con algo que en la luz del alba resulta ser la raíz expuesta de un álamo muerto. El caballo tiene una pata delantera fracturada y está tendido de lado, respirando con dificultad y temblando con un temblor que es el equivalente equino del llanto. El hombre está debajo del caballo, con el torso aplastado y la cara hundida en el barro, y el kepi gris a 3 metros de distancia, manchado de una sangre que ya se secó y que atrae moscas. Sutri se arrodilla junto al cuerpo,
Le quita el fusil Springfield de la mano, que todavía lo agarra con una fuerza que la muerte no aflojó. Le cierra los ojos con 2 dedos, se levanta, saca su revólver y dispara al caballo en la frente, para terminar su sufrimiento con una eficiencia que te hiela la sangre no por la crueldad, sino por la naturalidad, por la ausencia. Total de ceremonia, por la manera en que Sutri enfunda el arma y dice caben. Y 2 hombres cavan una tumba de 1 metro de profundidad en la tierra de la pradera, que es todo lo que el protocolo del arreo permite porque no hay tiempo para más, y entierran al soldado confederado con su kepi gris y sin su fusil, porque el fusil tiene valor, y los muertos no necesitan fusiles, y los vivos sí, y Sutri pone una piedra sobre el montículo y no dice nada, y nadie dice nada, y la columna se pone en marcha, y la pradera se traga la tumba como se traga todo, el polvo, el sudor, la sangre, el nombre. ¿Aprendes? No aprendes como se aprende en una escuela, con libros y pizarras, y la paciencia del profesor. Aprendes como aprende un animal, por dolor, por repetición, por la observación constante de los que saben más que tú, y por la imitación obsesiva de sus gestos, hasta que los gestos se convierten en reflejos, y los reflejos se convierten en instinto. Aprendes a leer la pradera como Esteban la lee, como un texto escrito en un idioma que no tiene alfabetos sino señales. La dirección en que se inclina la hierba te indica la dirección del viento. El comportamiento de las aves te indica la proximidad del agua. El color del cielo en el horizonte noroeste te indica si la tormenta llegará en 2 horas o en 6. La posición de la estrella polar te indica el norte cuando no hay camino, y no hay brújula, y no hay nada excepto tú y tu caballo, y la inmensidad de un territorio que no tiene cercas ni límites, ni ninguna estructura hecha por el hombre en ninguna dirección durante cientos de kilómetros. Aprendes a nadar ganado a través de ríos. El cruce del Red River, la frontera entre Texas y el territorio indio, es la primera prueba real de tu arreo. Un río de 100 metros de ancho, con corriente fuerte y fondo de arena movediza que ha ahogado más reses y más hombres que cualquier estampida. Y la técnica consiste en lanzar a los líderes de la manada al agua y mantenerlos nadando en línea recta hacia la orilla opuesta, mientras los jinetes flanquean la columna acuática, golpeando el agua con las reatas y gritando para evitar que los animales giren corriente abajo, porque un longhorn que gira corriente abajo arrastra a los que van detrás, y la columna se convierte en un remolino de cuernos y cuerpos que se hunden y se ahogan en grupos de 10 y 20, mientras el río se tiñe de un marrón que es barro mezclado con sangre de los animales, que se cornean entre sí en el pánico. Pierdes 11 reses en el Red River. Sutri dice que es un número aceptable. Tú no sabes que es aceptable, porque todavía estás procesando la imagen de una vaca ahogándose a 3 metros de ti, mientras tú nadabas, agarrado a la crin de tu caballo con una mano, y sostenías la pistola por encima del agua con la otra, porque la pistola no puede mojarse, porque la pólvora negra mojada no detona, y una pistola que no dispara es 1 kilogramo de metal inútil en un mundo donde el metal útil es la diferencia entre la vida y la muerte. Cruzas el territorio indio en 18 días. No es lo que esperabas. No hay batallas épicas con guerreros a caballo lanzando flechas desde colinas cinematográficas. Lo que hay es negociación y tributo. Las naciones que habitan este territorio, desplazadas de sus tierras ancestrales por el gobierno federal y confinadas en reservaciones que son prisiones sin techo, cobran peaje a los arreos que cruzan su tierra. 10 centavos por cabeza de ganado, lo que para una manada de 2.600 cabezas suma $260 que Sutri paga en efectivo de la caja fuerte que viaja en el Chuck Wagon, un pago que es simultáneamente un soborno, un impuesto y una extorsión, dependiendo de quién cuente la historia. Un grupo de 7 hombres a caballo se acerca a la columna el 4.º día en el territorio, y Sutri levanta la mano derecha en un gesto de paz y cabalga hacia ellos solo, y habla con ellos durante 20 minutos, que son los 20 minutos más largos de tu vida, porque tienes la mano en la culata de la 45, y el corazón en la garganta, y la imaginación llena de historias de escalpamientos que los periódicos de San Antonio publican con una frecuencia y un detalle que tienen menos que ver con el periodismo
y más con la venta de ejemplares a lectores, que quieren sentir el escalofrío del peligro desde la seguridad de su porche. Sutri vuelve. Paga. La columna avanza. Los hombres a caballo desaparecen en la pradera como si la hierba los hubiera absorbido. Nadie murió. Nadie disparó. La realidad del oeste es considerablemente menos espectacular que la leyenda del oeste. Y esa discrepancia entre lo que es y lo que se cuenta es algo que aprenderás a reconocer como la textura fundamental de esta vida. Todo es más sucio, más lento, más aburrido y más doloroso de lo que los novelistas de Nueva York escriben en sus dime novels de 10 centavos que nunca han olido a ganado y que confunden la soledad con la aventura. Pero hay noches. Hay noches que justifican todo lo demás. Y si alguien te preguntara por qué un hombre elige esta vida sobre cualquier otra, señalarías esas noches y no dirías nada más porque las palabras no pueden transportar lo que esas noches contienen. Noches en la pradera de Kansas, donde el cielo es tan grande y tan negro y tan lleno de estrellas que sientes un vértigo invertido, como si pudieras caer hacia arriba y hundirte en la Vía Láctea y desaparecer en la inmensidad. Y no te importaría. No te importaría en absoluto. Porque la inmensidad es lo opuesto de la granja hipotecada, y la madre viuda, y el condado de DeWitt, y la pobreza que huele a tierra seca y a frijoles recalentados. Noches en que el único sonido es el crepitar del fuego, y el mugido lejano del ganado, y la armónica que uno de los vaqueros negros toca con una melancolía que no necesita letra, porque la melodía ya contiene todo lo que las palabras dirían, si las palabras fueran suficientes. Noches en que miras las estrellas y sientes algo que no es felicidad exactamente, sino una variante más honesta de la felicidad, una variante que incluye el dolor y el cansancio y la soledad como ingredientes y no como opuestos. Y piensas que esto, esta hoguera, y esta silla de montar, y este cielo, y este silencio, es lo más cerca que estarás nunca de entender por qué tu padre amaba la tierra, a pesar de que la tierra nunca le devolvió el amor. Llegas a Abilene un martes de septiembre, después de 89 días de marcha. La ciudad es una decepción geográfica y una revelación moral. 3 calles de tierra, un hotel de 2 pisos con pintura descascarada, 6 saloons que venden whisky de barril, cortado con agua del río y tabaco mascado, y enfermedades venéreas de cortesía, un corral de carga junto a las vías del ferrocarril Kansas Pacific, donde los compradores de Chicago examinan el ganado con la misma mirada clínica con la que un cirujano examina un cuerpo en la mesa de operaciones, palpando costillas, revisando dientes, calculando el peso en canal y el precio por kilogramo que pagarán los mataderos de Union Stock Yards. Sutri negocia la venta. Consigue $26 por cabeza, un precio que multiplica por las 2.537 reses que sobrevivieron al arreo y que produce un total de $65.962 que el comprador paga en un cheque bancario que Sutri guarda en el bolsillo interior de su chaleco, con la misma naturalidad con la que guarda un pañuelo. De ese total, tú no verás nada excepto tus $30 al mes, $90 por 3 meses de trabajo, que Sutri te paga en billetes, que cuentas 3 veces porque nunca has tenido $90 juntos, y el peso del dinero en tu mano se siente como el peso de algo que debería ser más grande, que debería pesar más, que debería de alguna manera reflejar las 18 horas diarias y el polvo y el río, y la estampida, y el hombre muerto bajo el caballo, y las noches sin dormir, y el dolor en la espalda y en las rodillas y en las manos agrietadas, y en el lugar sin nombre donde se almacena todo lo que sentiste y no pudiste expresar. Porque los vaqueros no expresan, y los vaqueros no se quejan, y los vaqueros no lloran. Los vaqueros cobran y se van al salón. ¿Vas al salón? Por supuesto que vas al salón, porque el salón es el único espacio en 1500 kilómetros de pradera donde un hombre que ha estado 3 meses sin techo, sin cama, sin compañía femenina y sin más bebida que el café de box puede encontrar las 4 cosas simultáneamente. Y las encuentra con la voracidad del náufrago que llega a la orilla y bebe agua de mar antes de encontrar agua dulce. El whisky es malo. Es tan malo que el primer trago te quema la garganta con un ardor que desciende hasta el estómago como una brasa,
y que te hace toser con los ojos llorosos, mientras el cantinero te mira con la sonrisa cansada de un hombre que ha visto a 1000 vaqueros tomar su primer trago de civilización y que sabe que el segundo será más fácil, y el tercero será automático, y el cuarto no lo sentirás, y el quinto te hará creer que eres invencible, y el sexto te pondrá en una pelea, o en una cama, o en la cárcel, o en una tumba, dependiendo de tu temperamento y de tu suerte. Bebes 5. El sexto lo rechazas no por prudencia, sino porque se te acabó el dinero. Porque en 3 horas en Abilene has gastado 15 de tus $90 en whisky y en una partida de faro, donde perdiste $7 contra un taur profesional que manejaba las cartas con la destreza de un cirujano y que te desplumó con una sonrisa que era una mezcla de lástima y depredación. La sonrisa del hombre que vive de la estupidez ajena y que nunca se queda sin materia prima, porque los vaqueros llegan a Abilene cada semana con los bolsillos llenos y el juicio vacío. Sales del salón a las 2 de la tarde. Mañana. La calle de tierra está vacía, excepto por un hombre dormido contra un poste que podría estar borracho o muerto, y que nadie revisa, porque en Abilene la diferencia entre borracho y muerto es una cuestión de horario. Si sigue ahí al mediodía, está muerto. Si no, estaba borracho. Caminas hacia el corral, donde dejaste tu caballo y tu silla, y te acuestas en el suelo junto al animal con la silla bajo la cabeza y las botas puestas y la 45 en la mano, porque la costumbre del arreo no se apaga en una noche, y miras el cielo de Kansas, que es el mismo cielo de la pradera, pero que aquí, sobre los techos de madera de una ciudad que huele a estiércol de corral y a whisky derramado y a perfume barato de las mujeres del burdel de la calle Texas, parece más pequeño, más cercano, más sucio, como si la civilización empequeñeciera todo lo que toca, incluido el cielo. Entre 1874 y 1881, hace 7 arreos más por el Chisholm Trail. Cada uno repite el mismo ciclo. San Antonio, el polvo, el río, el territorio indio, el pueblo ganadero, el salón, los $90, la vuelta. Pero con cada repetición, ganas competencia y pierdes humanidad. Aprendes a leer tormentas, a controlar estampidas solo en la oscuridad, a disparar al centro de la masa con calma y con las 2 manos. Pierdes dientes, peso, la capacidad de dormir bajo techo y la capacidad de conversar con cualquiera que no haya vivido lo que tú viviste. Te conviertes en el vaquero silencioso que las novelas romantizarán, aunque en la realidad solo eres un hombre sin palabras para lo que sabe. A los 27, el alambre de púas y el ferrocarril liquidan tu oficio. La pradera abierta se fragmenta en parcelas cerradas. El ganado viaja en vagones desde Fort Worth a Chicago. Los pueblos ganaderos se vuelven agrícolas y las nuevas leyes prohíben armas en la calle y paso libre por tierras ajenas. Te prohíben ser lo que eres. Terminas como peón en un rancho cercado del condado de Duval, reparando alambradas y vacunando terneros. El mismo trabajo con la función opuesta, una jaula donde antes había cielo. No te casaste, no tuviste hijos, no acumulaste tierra. Solo conservas la silla bisalia remendada y la Colt 45 de tu primer salario. A los 71 años vives de caridad disfrazada de gratitud en la casa del capataz de un rancho que ahora pertenece a una compañía de inversión de Houston. Tienes artritis, cataratas y una tos crónica de décadas de polvo. Un periodista joven viene a preguntarte si la vida del arreo era emocionante. Miras la pradera cortada por alambre de púas. Recuerdas a los muertos. Sutri, el soldado confederado, Esteban, Box, los vaqueros negros. Y le dices lo único verdadero, que no era emocionante, que era el trabajo más duro, peor pagado y más hermoso que un hombre podía hacer. Que la tierra ya no lo necesita, y tú tampoco, pero que algunas noches, cuando el viento trae olor a hierba y ganado, sientes en los huesos la vibración de la manada. El alambre desaparece, la pradera se abre, y por un instante vuelves a tener 19 años sin saber nada, tragando polvo en el drag, con un horizonte infinito y sin cercas donde el camino lo es todo.